Estamos en vivo. Ya, se escucha bien, ¿cierto? Sí, sí. Ya, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a empezar a revisar un poco el tema de esta ayudantía enfocada como al reporte 2 de su proyecto de servicio, ya que acá básicamente vamos a tratar lo que es cargueo y transporte, porque en general acá igual es un tópico, un gran tópico en el que muchos se caen en su proyecto y que básicamente se caen porque llegan con datos y después no saben defenderlo. Es como, pucha, llegan y dicen, le presentan al profe, no, vamos a ocupar este LHD con este camión, y ya, pero ¿cuál es su match? Y pucha, ahí se dan cuenta que se cayeron en ese detalle. Entonces ahí igual para que andamos con cosas, pues se nota el papeo. Así que para que tengan ojo en este ítem y recuerden siempre que en cargueo y transporte y todo lo que es equipo, siempre vamos a estar considerando los equipos diésel para efectos del proyecto. Ya, acá a nosotros no nos interesa mucho lo que es los equipos eléctricos, porque después la idea es cómo llegar a ventilar este proyecto. Entonces, la ventilación, los caudales que requieren, eh, van directamente de la mano de los HP diesel de los equipos. Esa es como la idea. Y también acá vamos a revisar un poco lo que son los tiempos totales de ciclo y números de avance al día. Y esto, los tiempos de ciclo y los números de avance tienen que igual ser bien detallados eh, para sus proyectos y separarlos en las distintas etapas de su proyecto también, ya sea desarrollo, preparación y producción. Eh, Después ya les va quedando el ítem de servicio, que es el abastecimiento de agua y así también el drenaje de agua, eh, que eso se va a ver en la ayudantía de la noche, creo, que vamos enfocado como al tema de bomba, que eso también va un poco de la mano para preparar la PEP 1, si no me equivoco. Eh, entonces ya, en vista de lo que son los tiempos de ciclo y las operaciones unitarias de una minera subterránea, acá tenemos un desglose, por ejemplo, que ustedes pueden encontrar varios desgloses en que añaden o no, o consideran o no, una u otra tarea unitaria, ¿ya? Por lo general aquí se muestran como las principales que vendrían siendo acá marcar los tiros, perforar, cargar los tiros, tronar, ventilar, hacer la marina, acuñar, fortificar, y ya nuevamente volvemos a lo que es marcar tiro, perforar, etcétera. Entonces, al dar una vuelta acá, se supone que estamos haciendo un avance o un ciclo completo, y en estricto rigor estaríamos, dependiendo de sus proyectos, avanzando X metros. No sé, por decir 3,5, 6 metros al completar una vuelta. Entonces, para su proyecto, tienes que tener estos tiempos, ¿ya? Que son los que en gran medida igual después les se van directamente o que dependen directamente del tiempo de producción que ustedes vayan a tener, cuánto se demoran en acceder a su yacimiento, cuántos camiones necesitan, cuántas palas, etcétera. Por lo general, aquí pueden hacer como el desglose general de estas tareas, pero para nivel de su proyecto igual deben hacerlo más detalladamente. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, para perforar los tiros, no serviría que ustedes generalizaran
por ejemplo, para su etapa de desarrollo, preparación y producción, que en las 3 etapas su tiempo de perforar los tiros va a ser, no sé, 45 minutos. Eso sería incorrecto porque igual tienen que considerar las tareas adicionales que lleva esta operación unitaria. Es decir, ya, por ejemplo, ¿cuánto se va a demorar el viejito en que, por ejemplo, salga el viejito que estaba marcando aquí los tiros y que entre el jumbo? Ya, ¿cuánto se demora? Después, ¿cuánto se demora en instalar la gata, los gatos hidráulicos, porque el equipo se tiene que posar, se tienen que estabilizar en el terreno, ya, y eso es tiempo. Después que el viejito prepare los taladros, no sé qué, ya, que después comienza a perforar, todo eso es tiempo. Después, en las distintas etapas que ustedes tienen, desarrollo, preparación y producción, probablemente, y dependiendo de su proyecto, puedan tener 2 dimensiones de galerías distintas o incluso 3, no lo sé, depende de cada uno. Entonces, por cada dimensión que ustedes tengan de su galería, también van a tener distintos números de tiros. Por lo tanto, no se podrían estar demorando en todos los diagramas lo mismo, porque el número de tiros es distinto, por lo tanto, el tiempo de perforación de los tiros ya va a tener que ser distinto. Y así también, ya después termina de perforar, se tienen que levantar los gatos, y ahí tiene que salir el equipo, después tienen que entrar, por ejemplo, el equipo de carguío, eh, el viejito tiene que cargar los tiros, conectarlos, todo. Esto ya pueden ser como procesos más generalizados, digamos, en que los tiempos ustedes los pueden buscar por benchmark. Esto va a ser una tarea súper recurrente de aquí en lo que respecta o lo que les queda a su carrera, tener que buscar muchos datos por benchmark. ¿Y qué es eso? Así como básicamente recurrir a una literatura, que son las tesis, y empezar a buscar datos que se sepan que están, por ejemplo, en la industria ocupando. Acá, por ejemplo, hay una tabla que fue la que se encontró acá. Eh, Mira, súper simple. Tesis, tiempo de ciclo teniente, U de Chile, porque esta es como la que más resultados tira, así públicamente. Fui al primer link, la aplicación de la filosofía Lean en la preparación minera, y acá en este PDF se me despliega acá, ¿ya? Y por ejemplo aquí va haciendo como un detalle del teniente, las minas, no sé qué, y acá también presenta otro ciclo de desarrollo, que básicamente, como yo les comentaba anteriormente, en general las operaciones unitarias son las mismas. Hay, hay tareas como adicionales que pueden o no estar consideradas. Por ejemplo, acá eh, el de la PPT decíamos que partía con marcar los tiros. Marcar los tiros. Ya, este parte perforando directamente. Si no me equivoco, sí. Parte perforando, cargando los tiros y haciendo la tronadura. O sea, lo que anteriormente veíamos en 4 etapas, acá se presentan en 2, ¿ya? Pero igual tienen que ir con las consideraciones de los tiempos de cada operación. Luego se ventila, se extrae la marina, se acuña y se marca dónde van a ir los pernos, se instalan los pernos o la fortificación, después se le echan los pernos en la instalación, se coloca la malla incluso, que acá, por ejemplo, instalación de pernos, ya demora un X tiempo. Pucha, si yo tengo que instalar 10 pernos, entonces ya son 10 por X tiempo lo que yo me demoro. Y eso hay un ábaco, eh, creo que es el abaco de Laucher, parece, o algo así. Pero había un abaco
que relacionaba la cantidad de pernos que se necesitaban con las características como geomecánicas de la roca. Si era si era buena, mala o así. Entonces igual pueden sacar una relación de cuántos pernos en estricto rigor necesitan, cuál es el tiempo por perno y después cuál es el tiempo total. Eh, ya, si necesitan colocar así como la malla, pucha, también es tiempo adicional. Eh, Acá viene el gilteo que le llaman, que es como la acuñadura de nuevo, yo creo. Eh, y esto chocretean la frente. Lo que les queda entre lo fortificado y la frente también lo chocretean para darle mayor como seguridad. Entonces, por ejemplo, acá, si yo bajo, voy a encontrar todos los detalles de las operaciones que ya le había como comentado de forma general. Y acá estaba la tabla, po, ya con el detalle. Y esto era lo que yo también les comentaba. Por ejemplo, incluso ellos hacen la diferencia entre los distintos niveles, que son estos dos niveles corresponden a hundimiento y esto de producción. ¿Por qué hacen la diferencia? Por la sección de la galería. Acá, si se fijan, tienen distintas dimensiones la galería, entonces igual hacen la diferencia. Y eso es lo que se espera que ustedes hagan a nivel de su proyecto. Que hagan la diferencia entre los distintos eh, etapas, ¿ya? Y que también, pues si tienen distintas galerías, también deberían hacer la diferencia, porque en cuanto a tiempo va a ser distinto. Eh, Mira, acá también se ve lo que comentaba anteriormente, que si las galerías tienen distintas dimensiones, entonces van a tener necesariamente distinto número de tiros en la frente. Entonces, por tanto, por ejemplo, su tiempo de perforación ya es distinto. Así también el tiempo de ventilación, porque mayor tiro, mayor kilos de explosivo en la frente. Eh, bueno, acá se ve un detalle que básicamente pueden utilizar, por ejemplo, para estos casos en que, no sé, pues, necesitan saber el chequeo de gases. Y aquí les dan 20 minutos. Entonces puede ser como un dato general. Ya, sí, sí puede. Pero perforar los tiros, el tiempo de perforación, pucha, puede ser un dato así como general. Si se fijan acá, son todos distintos y para ustedes también van a ser distintos. Porque ya ahondé en los detalles de qué depende este tiempo. Eh, Marcar los tiros, ahí puede ser un poco general o pueden sacar, lo que también se usa harto es sacar relaciones. En decir, por ejemplo, la típica regla de tres. No sé, pues ya, si estos tipos en una galería de 3x3 se demoran, no sé, pucha, aquí pusieron 0 minutos en marcar la frente, ya, pero supongamos que hubieran puesto 10 minutos, eh, para 46 tiros, no sé, pues yo tengo 50 tiros, ya van a ser, no sé, 12 minutos. ¿Cachai? Entonces, eso igual es como válido, pues. Em, Porque están llevando el dato de benchmark a su realidad del proyecto. Después el retiro de la marina, po, también. ¿Puede ser algo así como generalizado? No, po, porque va a depender de la sección de la galería, de su LHD, que el camión, que la distancia que recorre el LHD, el tiempo de ciclo, etcétera. Entonces ahí ustedes tienen que ir haciendo como esos desgloses e identificando qué cosas qué tiempos pueden ocupar realmente como benchmark y cuáles tienen que llevar a la realidad de su proyecto. ¿Hay dudas con respecto a esto?
¿Se entendió? Por mi parte, todo claro. Sí, se entiende. Ya, bacán. Eh, ya, acá también. Algunas consideraciones para la flota del carguillo y transporte. Esto va a ser más o menos didáctico, que si tenemos nuestro cerro proyectado acá, y ustedes tienen aquí el punto donde se entra, y el punto a donde tienen que llegar, que es acá, ustedes ya ubicaron su zona mineralizada, con la disposición de la unidad de explotación, etcétera. Eh, Ahora tienen, en la primera instancia de diseño, ustedes ya accedieron, digamos, a lo que era su zona mineralizada. Entonces ya tienen las distancias de la rampa, probablemente ya tienen acá como el nivel de acarreo, de transporte, digamos, de dónde se van a mover los LHD, acá donde se mueven los camiones. Entonces, después de esto es como interior mina, pero después para su tiempo de carga y transporte también tienen que considerar una zona de descarga al exterior, ¿ya? Ahí como para efectos de su proyecto, no sé, pues se pueden dar 200 metros, 400 metros de distancia para esta zona de descarga en que la deben considerar. ¿Por qué se hace como este dibujito y este esquema? Es porque ustedes tienen que ir considerando que, por ejemplo, probablemente, y según el tipo de proyecto que ustedes estén haciendo, no sé, pues, en este caso el camión va a cargar en la zona, en esta zona de la zona mineralizada, pues. Es como la zona más profunda si yo lo veo desde este punto hasta acá. Entonces, el recorrido quizás que va a ser el LHD en este punto, pucha, va a ser súper corto en comparación de si, por ejemplo, tengo acá, que no sé, el camión va a llegar a cargar como a la puerta de entrada prácticamente en la zona mineralizada, donde el LHD va a tener que tener un recorrido más largo, ¿ya? Y ahí también hay que entrar como en el juego de hacer la mejor combinación entre los rendimientos de los equipos. Porque, pucha, o sea, si el LHD ya tiene que recorrer más de 200 metros aproximadamente para ir a cargar el camión, su rendimiento va a disminuir considerablemente. Entonces, en ese caso, perfectamente podría yo estudiar no sé, la viabilidad de generar una zona de carguío en medio de mi zona mineralizada para que el LHD recorra menos tiempo. O sea, y que tenga una mayor rendimiento, ¿cachai? Em, versus que si yo dejara el camión en esta zona, ¿ya? Em, Así también, igual hay que considerar esto porque hacer una zona carguío es preparar una zona de una forma totalmente distinta a cómo se hace, por ejemplo, una galería de rampa, digamos, normalmente. ¿Por qué? Porque prácticamente hay que hacer como una mini caverna, en la cual hay que fortificarla, tiene que resistir, si tenemos inestabilidad en el sector, pucha, son más pernos, son más malla, mayor costo. Eh, Creo que a nivel de su proyecto, y no sé ahí por favor si el otro día me pueden confirmar, no necesitan cómo hacer el gran detalle de cuántos pernos tendrían que ir en la caverna, cuánta malla, cuánto va a ser el tiempo adicional del tiempo ciclo, sino que igual si lo requieren para su proyecto, se espera que al menos lo tengan en consideración, que digan, por ejemplo, dónde está, para qué se considera o por qué se considera, eh, y al menos tener el concepto y la idea del espacio de carguío. Sí, no necesitan tener el mayor detalle de la fortificación, sí necesitan tener el tiempo, como les dice el Sergio, para sacar todo el tiempo del siglo y tener claro cómo lo estimaron. Pero más allá de eso no entra en el ramo. Claro.
¿Cachai? Ya, entonces igual es un detalle que tienen que considerar. Entonces, y acá también, pues, ya, tenemos como la etapa de diseño. Y ahora, por ejemplo, si vemos este diseño que yo decía que el camión iba a cargar en este punto, en la zona más profunda de la zona mineralizada, para hacer la distancia del ciclo del camión, de partida tengo que considerar la distancia del ciclo del LHD, porque cuánto va a recorrer acá. Pero quizás, porque como yo les comentaba, pueden dejar quizá la zona carguío en este punto, o puede ser o pueden hacer dos, por ejemplo, en un tercio y un tercio, o no sé, pues podrían ser una al principio, la mitad y al final, quizá, no sé, depende de cada proyecto. Entonces, igual van a tener distintas distancias del LHD. Y ahí, pucha, ser lo más conservadores posible en la estimación de los tiempos. Eh, entonces, bueno, ya, lo proyectamos, sacamos el promedio, no sé, de la distancia del LHD. Después lo mismo con el camión. Si el camión tiene que llegar hasta acá, o en otra etapa tiene que llegar hasta ahí, o en otra hasta ahí, también, pues ser lo más conservador posible, quizá el punto medio, quizá el promedio, etcétera, consideración de cada uno, de cada grupo. Y ahí también tienen que considerar que, por ejemplo, si el camión está en esta zona, tiene que salir de la zona mineralizada, tiene que recorrer toda la rampa, tiene que llegar a la zona de descarga exterior, que ustedes ahí se daban esos metrajes, y después tiene que recorrer de vuelta a la zona de descarga, tiene que recorrer de vuelta todo lo que es la rampa, y después tienes que recorrer de vuelta toda la zona mineralizada. Entonces ahí recién el camión va a cumplir como un ida y vuelta a descargar. Recién en este punto acá va a estar disponible, digamos, para que lo vuelvan a cargar y nuevamente salir a superficie y volver a entrar para que el LHD lo cargue de nuevo y sacar más material. Entonces acá también tienen que ir a hacer la sumatoria de todas estas distancias y probablemente, y según el proyecto de ustedes, ir también al caso más conservador, porque puede ser el caso de que, no sé, pues, o sea, en este caso que yo estoy mostrando, ¿dónde está se ve que, por ejemplo, ya, pues yo entro aquí directamente, pero hay algunos proyectos que, no sé, pues pueden tener una rampa que, tipo espiral y van a tener distintos como niveles de acceso a la zona mineralizada. Entonces ahí también ser lo más conservador en el criterio de las distancias para calcular un tiempo representativo del ciclo o una distancia representativa de cuánto se demora o cuánto recorre realmente el camión entre ser cargado e ir a descargar y volver a ser cargado. Entonces la idea es que sean lo más conservadores en ese sentido. Eh, no pueden como ir y tomar el acceso eh, más superior porque quizás el camión, no sé, un puro mes esté entrando por ese acceso y, no sé, 2 años esté entrando por los accesos más inferiores. Entonces ahí no sería tan representativo. Y ahí va saliendo el camioncito nuevo. Entonces acá se muestra una imagen para que tengan en consideración cómo el LHD carga el camión. ¿Para qué esta como salvedad a consideración? Básicamente para que se den cuenta que el LHD tiene que levantar el balde para cargar el camión. Y esto era lo que les comentaba anteriormente como zona de carguío que tendrían que habilitar según el caso correspondiente. Pero básicamente es como que igual se lo mencionen al profe, eh, porque no pueden decir, porque tendrían que necesariamente hacer algún desquinche o una mini caverna, como yo les decía. Porque si les dicen, no sé, pues vamos a tener esta galería normal
tanto por tanto, y ahí nomás el viejito del LHD va a cargar el camión. O sea, pucha, está como raro porque ¿cómo vaya a levantar el balde? Se chocaría con el techo. Una consulta con respecto a eso. ¿Sí? Si mi galería de alto es incluso más alto que lo que levanta mi scoop, ¿puedo cargar en la galería de producción o no? No necesariamente, porque tienes que ver si las dimensiones te dan, porque acuérdate que cuando uno dimensiona la galería, ya no sé, va a tener, esta va a ser como tu galería de producción, por lo que, por lo que decía tu pregunta. ¿Cachai? Estoy asumiendo que es como una galería normal, ¿no? No, es rectangular, porque es Catanfil. Ah, ya vale. Ya, entonces está adentro como de la zona mineralizada. Y ahí el cut and fill depende de tu proyecto también, como te decía, qué distancia tiene acá, po, ¿cachai? Por ejemplo, eh, probablemente quizás para el cut and fill lo dimensionaron, no sé cuál, según la potencia, es- este alto de la galería o para hacer dos niveles, no lo sé. Por eso digo, depende cómo es tu proyecto. Pero en este caso tendrías que hacer como el desglose de, ya, no sé, pues, aquí voy a instalar mi LHD, ¿cachai? Aquí va a estar la tolva. Ya, ¿cuántos metros es? Voy al catálogo del equipo, ya, listo, tengo esa altura. Después, ¿cuánto tengo de diferencia de la altura del equipo al techo de la galería? Ya, tengo tanto. Eh, Después, eh, tengo algo aquí en el techo de esta galería, alguna manga, qué sé yo, pucha, ahí lo tienes que evaluar, po. Puede que sí, puede que no, dependiendo de como la etapa en la que esté esta galería. Eh, o para qué es realmente la galería, ¿cachai? Después ya, voy al catálogo del LHD del equipo, cuán- cuánta es la distancia que tiene que levantar el balde, ya, tanto. No sé, pues aquí está la tolva, ya, lo levanto hasta acá, ya, tengo una holgura. Después, ¿cuánto me mide el balde? Tanto. Y así hay que ir como viendo, pues, ¿cachai? Entonces, Ya, pucha, dale, te cacho. Catanfil al menos, por lo general, puede ocupar una galería mucho más alta que la galería que estáis ocupando como para la rampa. Ya, Entonces, pucha, podría ser. Evalúalo. bueno, No, dale. Gracias. tendría que hacer como ese desglose. Pero así también no es tan solo si te da el alto, po. También hay que evaluar si te da el ancho, porque aquí ustedes están viendo que el LHD carga perpendicular al camión. Entonces también hay que darle el espacio para o que el LHD maniobre o para que el camión maniobre y espere en posición al LHD para que lo venga a cargar. Entonces, ya, ¿cómo pueden ser esos juegos? Pucha, hacemos el desquinche, que este sería como el desquinche de carguío, ¿entiendes? Porque aquí iría como la galería principal, digamos, que puede ser de transporte, producción, no sé. Y hay que generar el espacio para que, por ejemplo, en este caso, el camión eh, entra de frente, eh, la flecha, entra de frente, digamos, después tiene que retroceder, es decir, llega ahí, se aculata hacia acá, se mete hacia acá, retrocediendo, y luego sale hacia acá, po. ¿Cachai? Y ahí se gira. Entonces, en ese instante, después llega el viejito del LHD, lo carga y se va, po. Sería como una opción. Entonces, aparte del alto,
hay que darle este espacio, este desquinche. Y esta es como la zona de carguillo que yo les comentaba anteriormente, y aquí ya visto en planta, digamos, y llevado más como a la realidad. Entonces, por eso les comentaba que es como hacer un desquinche o hacer como una especie de mini caverna, porque realmente hay que agrandar la galería, ¿entiendes? Porque esta es tu galería principal, digamos, y aquí hay que hacerle el desquinche lateral y de alto también, po. Y ese desquinche de alto tiene que permitirle que el LHD levante el balde. Consulta, para justamente lo que estáis explicando ahora, ¿tiene que ir como explicado o también tiene que ir con algún cálculo en específico sobre el desquinche? Eso era lo que yo les comentaba, po. Mira, por lo que yo tengo entendido, no necesitan llegar como a un nivel de detalle de, ya, vamos a demorar tanto en hacer este desquinche, no sé qué, vamos a necesitar tantos pernos, y la LC, ya, ¿cuánto el tiempo? No, yo diría que no, pero sí tienen que tener claro en qué tienen que hacer, que sería como este desquinche para que el camión entre, se dé vuelta, espere el LHD, ¿cachai? Como la parte teórica. En el nivel de detalle o diseño del CAD, parece que no, tampoco es necesario como en el diseño completo 3D ir agregando estos desquinches. No sé si uno de los Ahí te oyentes me apoyo. podría corroborar. No necesitan hacer el diseño de la estocada de carguillo. Es como lo que les dice el Sergio, tienen que tenerla considerada si al momento de la presentación o en el video que tienen que mandar ahora, ustedes no explican, por ejemplo, tienen una pura ruta de acceso, no explican cómo se gira el camión o cómo se carga el camión, queda la duda. En caso de que en la presentación les pregunten, oye, ¿y el camión cómo se carga, cómo se gira? Tienen que ser capaces de explicar. Si decir, oye, no teníamos pensado hacer una estocada de carguillo de esta forma para que el camión haga esto o para que el scoop haga esto. Si es que tengan la idea clara, pero no tienen que dejarla explícita en el diseño del CAD. Claro, el concepto teórico tiene que estar en su mente y en la retina para salvar por esas preguntas. Ahora, igual, por ejemplo, como sugerencia, no sé, pues si van a tener una zona de que, no sé, pues su galería de producción va a ser esta, así que ya, no sé, y están estimando tener un área de carguillo aquí, acá y acá, pucha, igual en CAT, visto en planta, como que podrían hacer un bosquejo así por si acaso y para tener un valor agregado a su proyecto. Pero a nivel de concepto teórico de dimensiones podría ser. Sería interesante verlo por ahí. Ahí se las dejo. Y acá también, por ejemplo, se muestra, no sé, pues, que el camión mide 2,9 por lo general, y acá el LHD necesita 5,10 m ya para levantar completamente el balde, y porque el balde lo levanta, aquí va en una posición y luego como que esto gira y ahí bota el material. Entonces, eso igual necesita una cierta holgura. Eh, y esto es como lo que yo les comentaba de esa especie de mini caverna, ¿sí? Porque igual es agrandar la galería considerablemente, pero no a nivel de, por ejemplo, la caverna de Chancao, que ya, no sé, pues son 10 metros de alto o algo así. Por eso decía yo mini caverna, ¿no? Pero aquí hay otro esquema pues, que se ve más claramente. Y acá está otra opción, pues, que, por ejemplo, acá tanto el camión como el LHD están a nivel, en una misma galería, en un mismo piso, llega el LHD, levanta esto y lo carga. Y acá también, pues, por ejemplo, para que el LHD desde con el balde lleno, no sé, pues, logre levantar el balde 4 metros,
pucha, se va a demorar, no sé, 2 minutos. Ya, pero a ver, ¿tengo otra opción? Sí, pues, o sea, podría ser que yo genere que el LHD va a cargar a desnivel del camión. Entonces yo aquí genero como una rampa en la saliente de la zona, digamos, y que el LHD llegue a cargar por sobre, no sé, porque ahí hay por sobre 2,5 metros al camión. Entonces, la altura de levante del balde, no sé, pues va a ser un diferencial de 2 metros y ya estoy llegando a al mismo alto que anteriormente. Pero la diferencia es que acá el LHD, no sé, pues levanta el balde 2 metros y ya se demora la mitad del tiempo, digamos, en levantar el balde para cargar el camión. Son consideraciones adicionales que pueden ir tomando. Cualquiera de las dos está bien. Uno no tiene que estar mal por no haber escogido la otra. Son opciones de diseño nomás. Y eso es como lo que les podría comentar de detalle, niveles general igual, y de conceptos teóricos de lo que es carguillo y transporte. No sé si tienen dudas, si no ya para empezar como con los cálculos ahí, para dar el pase. Por mi parte, no por ahora, así que supongo que van a tomarlo del trabajo y van a surgir las dudas, así que ahí te voy a molestar. Ya no más. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda? Yo En lo lo mismo que- que la Ángela, así que a lo que haga el trabajo y te voy preguntando. Faltan Ok. los números, faltan los números. Ya, entonces le doy el pase al siguiente. Voy. A ver. Ya, chiquilla. Entonces, una vez que ya tienen como la parte teórica que les dijo el Sergio, ¿cierto? Le estaba explicando. Lo que ustedes tienen que hacer son planillas de tiempos de ciclo que les van a mostrar más adelante. Pero esta parte de aquí que hicimos nace para intentar ayudarlo o para que no la caguen, por así decirlo, en el sentido de que de repente llega un grupo con 8 camiones y ustedes son pequeña minería casi todos. Ya, no pueden tener 8 camiones. Creo que se los dijimos, pero se los volvemos a repetir. Máximo podrían llegar a tener 4, podrían utilizar 4 máximo, y ojalá menos. Entonces esto va apuntando a ese sentido. Los va a ayudar a ver, oye, cuántos camiones de verdad más o menos debería tener, cuántos scoop debería tener. ¿Ya? La verdad es que esto es una muy buena aproximación y después finiquitan ya el número con lo que son los tiempos de ciclo para poder cumplir con los tiempos de producción que se les dio al inicio. Entonces, ¿cómo funciona el formalismo? La verdad es que es bastante lógico. Vamos a partir por el scoop. Yo tengo aquí un scoop que tiene una capacidad de 5 toneladas, tengo una distancia de acarreo, ¿cierto? 100 metros. Recuerden lo que les decía el Sergio del scoop, moviéndose más de 200 metros no es lo ideal, ¿cierto? Tenemos las velocidades de su equipo, eso es importante, las velocidades de su equipo. Que los equipos no se muevan a más de 20 kilómetros por hora en minas subterráneas. No pasa. ¿Ya? En subterránea al menos. Tiempos de carga, eso está en el catálogo. Tiempo de transporte vacío, juego con velocidad y distancia. Tiempo de transporte cargado, tiempo de descarga. Y este tiempo de maniobra, ¿cierto? Que es el tiempo que se demora el viejito en acomodarse, ya sea para recoger marina o para dejarlo. Y finalmente podemos determinar un tiempo de ciclo o llamémosle un tiempo de pase, tiempo por pase directamente, ¿ya? ¿Qué va a incluir un tiempo por pase? Bueno, todo lo que tengo que hacer para generar un pase, ¿cierto? Ya todos sabemos qué es lo que es un pase. Para todas las acciones que necesitamos para llegar a cargar o llevar la baldada al camión. ¿Qué sería esto? Tiempo de carga, ¿cierto? El viejito está, imaginémonos, en un punto de extracción, carga la pala. Tiempo de transporte vacío, o en este caso, siguiendo el orden, tiempo de transporte cargado, lo que me demoro en llegar a la estocada de carguillo. Tiempo de descarga, lo que me demoro en vaciar la cuchara, ¿cierto?
tiempo de maniobra va con lo mismo, el aculatamiento que tiene el scoop con respecto al camión, como les decía el Sergio, es perpendicular, y luego el viejito se tiene que devolver al punto de extracción, tiempo de transporte vacío, ¿ya? Eso incluye un tiempo por pase. ¿Qué tenemos después? Tenemos que saber cuál es la capacidad del camión. ¿Para qué? Para saber el número de pases que yo necesito para cargar dicho camión. Ya, ven, este número de pases es un ejemplo, es 5. No pueden tener 5 en su proyecto, tengan 3, ¿ya? Como vieron en sus recomendaciones, generalmente los grupos que tenían 4, se les dijo, oye, pero hay este equipo y te puede ayudar a tener 3, ¿cierto? Entonces, recuerden que el número de pases lo redondeamos, les van a comentar después sobre la sobrecarga, pero no podemos exceder el 10%, ¿cierto? Y finalmente el tiempo de cargueo por camión, ¿qué va a ser? El tiempo por pase por el número de pases. Listo. Y eso no es lo que nosotros nos vamos a demorar en cargar el camión. ¿Ya? ¿Por qué queremos saber cuánto nos vamos a demorar en cargar el camión? Porque queremos saber cuál sería un rendimiento, ¿cierto? En el mejor de los casos de nuestro scoop. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros sabemos el tiempo de cargueo del camión, nosotros sabemos la capacidad del camión. Si hacemos, como esto está en minutos, si hacemos la razón y la multiplicamos por 60, lo que vamos a tener es el movimiento de las toneladas que tiene por hora este equipo. ¿Ya? Básicamente, como ven, es pensar en su proyecto. Oye, mi scoop, ¿de dónde tiene que recoger la marina? De aquí. ¿A dónde la tengo que llevar? Aquí. Y toman las distancias, tienen el carro. ¿Ya? Las velocidades son del catálogo, los tiempos de descarga son del catálogo. Y aplican. ¿Ya? ¿Qué es lo otro? Y esto es importante. ¿Ya? Ustedes tienen que definir características de su turno. Ejemplo, aquí tenemos 3 turnos de 8 horas. ¿Ya? ¿Cómo sé yo más o menos cómo voy a ir ajustando la hora? Todos pueden partir desde esta hipótesis. Oye, ¿sabes que yo voy a tener 3 turnos de 8 horas? Supongamos que después el tiempo de ciclo de sus operaciones les da 9 horas. ¿Ya? Si yo tengo 3 turnos de 8 horas y además yo sé que no voy a trabajar las 8 horas, ¿cierto? Lo que tendría que hacer yo es ver, oye, ¿qué pasa si tengo 2 turnos de 12 horas? ¿Por qué? Porque no, operacionalmente no es bueno cortar el tiempo de ciclo. O sea, idealmente sería en un turno hacer un ciclo completo para evitar después, ¿cierto? La reunión que tienen los jefes con los supervisores de decir, oye, quedamos, ¿sabéis que quedamos poniendo los pernos? Falta poner la malla en este lado, en este lado, en este lado. Eso es tiempo que se pierde solamente, ¿ya? Y se pueden producir muchas confusiones, entonces se intenta evitar, ¿cierto? Entonces, ese es el juego que hay que hacer para ver si yo voy a ocupar 3 turnos de 8 horas, voy a ocupar 2 turnos de 12 horas. Ese juego es de ustedes. Días de trabajo anuales son los días del año. Y este aspecto es importante, la eficiencia del turno. La eficiencia del turno lo que hace es castigar las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque yo creo que todos entendemos que si yo tengo una cuadrilla en la mina que tiene 8 horas de turno, no trabajan las 8 horas, ¿cierto? Los viejitos se tienen que trasladar, tienen que llegar a la frente, tienen que llenar los ART, tienen que hacer varias cosas antes de empezar a trabajar, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es el máximo de eficiencia por turno que yo podría tener? Hay unas tesis, por ejemplo, que son de teniente, en donde dicen que la máxima eficiencia por turno que uno podría llegar a tener es de 75%. Y de ahí para abajo, ¿ya? ¿Qué está descontando eso? Está descontando todos los tiempos de traslado desde, por ejemplo, los vestidores al interior mina, fácilmente pueden ser unos 30 minutos o más, ¿ya? Está descontando las charlas para rellenar los ART, en algunos casos se cuentan chocas, ¿cierto? Básicamente, le estoy diciendo, no pongan aquí una efectividad mayor al 75%, ¿ya? Si la gran minería no lo logra, en pequeña y en mediana, más difícil aún, ¿ya? Tampoco se pongan 75, ¿cierto? Aléjense un poco del extremo, ¿ya? Es ser muy optimista. Si no lleguen con una eficiencia del 80 o del 90%, está directamente malo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el rendimiento? Este rendimiento del scoop era por hora. Si lo queremos ver en día, ¿qué vamos a hacer? Bueno, básicamente vamos a multiplicar el rendimiento del scoop por hora por las horas de trabajo por los turnos. Eso es más al día. Pero el efectivo
es considerando la efectividad del turno o la efectividad del día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada turno no trabaja en realidad 8 horas. Pues aquí estoy suponiendo que trabajan 4 de trabajo efectivo, ¿ya? Y se dan cuenta, este sería el rendimiento del scoop. Ahora, ¿cómo yo podría saber cuánto scoop necesito? Bueno, ustedes saben cuál es su plan de producción o saben cuál es su tonelaje a remover. Saben su ppm, creo que se lo dan en ppm, en programación mensual. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Básicamente toman su tonelaje mensual y lo dividen en 30, sistema mensual. Y ahí tienen un tonelaje día a remover. Como saben cuánto mueve el scoop al día y como saben cuánto tienen que mover al día, pueden hacer la razón, ¿cierto? Por ejemplo, aquí me da, oye, así como está en esta situación, necesitaría medio scoop. Pero obviamente no voy a tener medio scoop, así que se aproxima al mayor. Oye, voy a tener un scoop. Con un scoop por rendimiento debería bastar. Entonces, cuando yo haga mis tiempos de ciclo, ya entro con la hipótesis de que yo ya sé, oye, en verdad yo sé que necesitaría un scoop. En caso extraordinario que necesitara agregar un segundo scoop, tendría que preguntarme, ¿pero por qué? ¿Qué me falta? ¿No llego con los tiempos? ¿Qué? Bueno, ¿se entiende la idea? ¿Cómo cuál es la mecánica, no? Básicamente es tiempo, rendimiento, y esta es la parte que tienen que saber ya. Importante la eficiencia. Si un grupo con una eficiencia mayor, no le va a ir bien. Bien. Pero si entienden esta, la de al lado es la misma, la de los camiones. ¿Ya? Generalmente con un scoop pueden llegar a alimentar 3 camiones, hasta 4, ¿sí? Siendo bien organizado y que los camiones no se topen, ¿cierto? No tengamos mucha fila, podrían llegar a tenerlo. Entonces, voy a suponer que entendieron esto y igual voy a explicar esto. La idea de estimar aproximadamente el número de camiones que necesito es básicamente lo mismo. Parto de, oye, ¿cuál es la capacidad de mi camión? ¿Cuál es la distancia de acarreo que tiene que recorrer? Miren la diferencia de distancia, el scoop se mueve muy poco, en cambio el camión tiene que salir del fondo de la mina, tiene que recorrer, si tengo niveles de preparaciones de producción, tengo que recorrer la rampa y tengo que llegar a la zona de descarga porque el camión no descarga afuera del socavón, ¿sí? Ojo con eso, porque eso se les va a preguntar. Tienen que darse una distancia de separación del ingreso de la mina a la zona de descarga. No van a descargar afuera de la mina, ¿ya? Velocidad vacío, velocidad cargado. Ojo con las pendientes, ya. Recuerden, el camión, como les mostraba Sergio en el PPT, el camión hay zonas en las que anda 0% pendiente, hay zonas en las que anda 10% pendiente, ya. Y eso es de catálogo. El tiempo de viaje vacío y el tiempo de viaje cargado es la razón entre la distancia y las velocidades que ya tiene. El tiempo maniobra y el tiempo de descarga, ¿sí? Si se dan cuenta son los mismos. ¿Y a qué va? Entonces, el tiempo de carga del camión va a ser igual al tiempo en el que yo me demoro en cargar el camión, el que tenemos acá en negrita, ¿cierto? Eso me demoro yo en cargar un camión. Entonces, el tiempo de ciclo, que podríamos decir que es el tiempo de viaje del camión, ¿cómo lo van a sacar? Sumando. ¿Qué tengo que sumar? El tiempo de viaje vacío, el tiempo de viaje cargado, el tiempo de maniobra de carga, el tiempo de maniobra de descarga, ¿cierto? Porque el viejito ya descarga y acá se acomoda. Y el tiempo de carga, pues el tiempo que está el camión parado esperando mientras el scoop lo carga. ¿Sí? Ojo con lo que tienen que sumar porque el semestre pasado hay varios grupos que hay cosas que no sumaron o sumaron 2 veces. Y finalmente el rendimiento del camión se saca de la misma manera en que sacamos el rendimiento del scoop, ¿ya? Teniendo en consideración la capacidad del camión, el tiempo de viaje del camión y lo multiplicamos por 60 para tenerlo en hora. Y nota que el rendimiento del camión son 28 toneladas por hora, ¿ya? Entonces, obviamente es la misma mina, así que estamos usando los mismos turnos y la misma efectividad. ¿Y qué hacemos? El rendimiento del camión, la multiplicación. El rendimiento efectivo va a ser considerando la efectividad del turno. Y el plan de producción ya lo tenemos. Y se dan cuenta, con la razón, igual que en el caso anterior, cómo optimar el número aproximado de camiones, 1,7.
no puedo tener 1,7, tengo 2. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo que este es como previo, es como su hipótesis para llegar a entrar a los ciclos? Porque, sobre todo en producción se van a dar cuenta, podría llegar a pasar que con 2 camiones no cumplan el tiempo, supongamos, no les dan los meses, o necesitan hacer 2 ciclos al día, están muy profundos y necesitan agregar otro camión. ¿Para qué? Para disminuir el tiempo del cargueo y transporte y así poder disminuir el tiempo de ciclo total y poder agregar un nuevo ciclo al día. Si eso llegara a pasar, ustedes están en libertad de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a ver qué pasa con 3 camiones. Y ver cómo se comportan los tiempos de ciclo. ¿Ya? Pero la idea de esto es que no partan de cero en los tiempos de ciclo. ¿Sí? Así como, oye, voy a ver qué pasa con 6 camiones. Voy a ver qué pasa con 5. ¿Sí? Pero esa es la idea. ¿Ya? ¿Se entendió esto? ¿Qué es lo importante aquí? Más que todo, que entiendan el concepto de la eficiencia del turno, qué es lo que está haciendo ahí. Y sacar los tiempos de viaje del camión y el tiempo carguero del scoop, que tienen que considerar. Si se entendió, los chicos les van a explicar. Oye, ahí delante se me pasó un detalle, comentarlo y que igual lo comentaste. Para el tema de cuando consideren los tiempos de, por ejemplo, sobre todo de transporte del camión, claro, pues cuando sale, tienen que considerar que el camión va cargado, cuando entra va vacío, pero así también en las distintas distancias que recorre, las pendientes que va recorriendo el camión es distinto, por lo tanto la velocidad como máxima a la que llega también es distinta, así que ahí también van a ser tiempos distintos para que hagan como ese desglose. Así eso iba a preguntar, como sale una sola distancia, una sola velocidad, se tiene que ir dividiendo dependiendo de dónde es Sí, o no. sí. Lo que Si técnicamente estoy en ustedes deberían pendiente, ¿no? hacer es como ver, oye, mira, voy a hacer un dibujito. Imaginemos una rampa y un tramo recto, cualquiera, igual que el dibujo del papel. Si yo tengo el camión aquí, esta pelotita, el camión tiene que recorrer X metros en 0% pendiente. Y luego tiene que recorrer todo esto. Son ya, Y metros en 10% pendiente. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, tienen la velocidad 0% cargado y descargado, tienen la velocidad del 10% cargado y descargado porque el camión va y vuelve, y la suman después y sacan el tiempo que se demora. ¿Sí? Tienen que hacer esa diferencia con las velocidades. En todo caso, ahí sí se realiza, de hecho, ese tiempo de viaje vacío, tiempo de viaje cargado. Es como el tiempo que toma en ir desde el punto en pendiente positiva, es decir, subiendo y cargado, y en pendiente negativa, bajando y vacío, que va a tomar una velocidad Sí, aún mayor. pero a lo que se refería, yo entendí que se refería es que yo tengo aquí una pura velocidad cargado y vacío. Debería haber puesto más para explicar mejor. Pero sí, es esto. Si voy cargado desde acá abajo, tengo una velocidad cargada al 0% y tengo una velocidad cargada al 10%. ¿Ya? Pero ahí ustedes tienen que hacer el desglose con los metros que son y la velocidad a la que se mueve cargado y descargado, sacan al tiro el tiempo que se demora en recorrer cada tramo y después básicamente es sumar los tramos solamente. Ah, ya, sí, esa era la duda que tenía. Vale. Gracias. Ya. Si no hay otra duda, Natalia les va a explicar esta tabla bonita. Dale nomás. Ya. Primero voy a compartirles cómo deben entregar su tiempo de ciclo, porque es algo que realmente los profes valoran mucho el orden
especialmente en su Excel y especialmente en las tablas. Entonces por eso queremos entregarle cómo deben entregar su tiempo de ciclo para cualquiera sea de la etapa, sea ciclo en desarrollo, ciclo en producción o en preparación. Todos los tiempos de ciclo se pueden entregar de esta forma. Lo primero que deben entregar será una tabla que entregue los datos iniciales que le den contexto a lo que estamos entregando. En este caso, son los datos iniciales de la rampa, que sería el ancho y la altura de la galería, la longitud total de la primera rampa, que en este caso se subdividió en, por lo general, esto se ve como el socavón, no primera rampa, que es de 1753 metros, el largo de los barrenos y la longitud de avance por cada una de las tronadas. Entonces, el avance efectivo que se está realizando y el largo de los barrenos, es decir, cuánto se está perforando. Posterior a eso, también se puede entregar un número de avances necesarios, que será la división entre el largo total o la longitud total y la longitud de avance que se está haciendo, y también deben entregar las toneladas por avance. Este es un cálculo muy fácil, que es multiplicar simplemente el volumen por la densidad para obtener las toneladas que debemos mover en cada avance. Bueno, el número de barrenos y las velocidades de perforación tanto en el tiro cargado como en el tiro vacío. Bueno, aquí como dice, el apartado de perforación y tronadura no en realidad debe ir, pero si les sirve para entregar mayor información, es bueno que lo utilicen. Luego lo que deben tener son las operaciones unitarias que se están realizando, que son las principales, las que se muestran acá. El ingresar y marcar tiros, el perforar los tiros, soplar y cargar tiros, tronar, ventilar, inspeccionar y acuñar, la marina, la fortificación y el tiempo de ciclo total en minutos y posteriormente en horas. Como ven acá, la parte de perforación de tiros y la marina son los que están marcados en azul, y eso es porque son los que debemos calcular. Los otros por lo general los obtenemos de las tesis y las referenciamos de esa parte. Por ejemplo, el ingresar y marcar tiros, por lo general le damos una hora, porque debemos entender que debe ingresar el geomensor, marcar los tiros en la muralla, entonces igual es una pega que no toma tan poco tiempo. También lo mismo, cargar los tiros, no es un trabajo que se haga muy rápido, entonces tienen que darle una holgura a ese tipo de trabajo. En el caso de la ventilación, como se les dijo, lo mínimo en las etapas de desarrollo y preparación son 30 minutos. Y ojalá en las etapas de producción darle más de 60 minutos. O sea, lo mínimo son 1 hora en producción y lo mínimo en desarrollo y preparación 30 minutos. Ya. Y entonces pasamos al detalle de la marina. Esto es una de las tablas más importantes, porque nos ayudan a tomar en consideración cómo ustedes desarrollaron su marina, qué cosas ustedes consideraron, cuáles son los tiempos que le dieron, tanto de acarreo, la descarga, el retorno. Entonces, estos datos siempre tienen que ir. Ojalá siempre tener un detalle de marina, el tiempo de ciclo al menos del camión, y en el caso de los CUP, como le mostró el Basti, cómo se calcula, que es como el tiempo en el que el scoop carga la pala, hace maniobras, llena el camión. Entonces darle un tiempo, y ese tiempo va a ser por pase, y luego eso simplemente se multiplica por la cantidad de veces que realiza esa operación para darle un tiempo al scoop. En el caso del tiempo del camión, como también lo mostró el Bastián, el camión realiza también bastantes maniobras, que son como el posicionamiento. También se va a ver un aculatamiento, porque obviamente van a ver que manobrear el camión, y van a haber más camiones. Por lo general no siempre ocupan un solo camión, entonces debe haber un tiempo en el que los camiones tienen que esperar a que el otro salga,
y se generan retrasos, entonces todo eso deben tenerlo en consideración. También cuánto se demora en ir al exterior a dejar toda la marina al punto donde se genera el acopio, y eso considerando también, como les dijimos, las pendientes, si va en pendiente negativa, positiva, si va cargado o descargado, si va en cero pendiente, todo eso lo tienen que tener en consideración para hacer estos cálculos. Y finalmente, el detalle del turno. Y como les dijimos también, el detalle del turno es una de las partes más importantes porque la eficiencia o la efectividad del turno no deben tomarla a la ligera, porque es un dato que ustedes se lo dan, ustedes ven cuál va a ser la eficiencia de su turno, pero nunca deben darse valores tan bajos, o sea, tan poco optimistas ni tan optimistas. Siempre tienen que ser valores como más o menos cercanos al 60, 70%, siempre fluctuando entre eso. Si le dan muy poca eficiencia al turno, quiere decir que su mina no está trabajando bien, o sea que hay un error en todo lo que están realizando, y si le dan mucha eficiencia, están siendo demasiado optimistas, y como ya les dijo Bastián, ni siquiera en gran minería se llega a turnos de eficiencia, o sea, la eficiencia en un turno nunca va a llegar ni siquiera al 80%. Entonces, tienen que ser realistas, pero no tan pesimistas, ¿ya? Y que recuerden que todo esto deben realizarlo para todas las etapas, para desarrollo, preparación y producción, y tienen que tener cuidado, obviamente, en los títulos, cómo deben entregarlo, que deben ser presentadas las tablas en orden, ojalá que estén hipervinculadas en el Excel, porque eso nos ayuda demasiado a nosotros o a los profesores al momento de revisar. Y incluso a ustedes, porque ustedes de repente, no sé, están en la presentación y el profesor les pide que se vayan a un tiempo de ciclo específico porque no les está cuadrando, y les dice, ya, pero ¿de dónde obtuvieron esos datos? Y tienen valores así puestos, no valores que están linkeados como para decir, no, mire, esto lo saqué de tal parte, que no sé, la velocidad del camión, lo saqué del catálogo del camión, que lo tengo acá, y les hace mucho más fácil y mucho más amena la presentación y cómo defender su proyecto. Ya, ahora, por si acaso esto lo vamos a enviar para que tengan en consideración todas las cosas que les mostré, y les voy a mostrar en más detalle cómo se realizan cada uno de los cálculos, ¿ya? Por si acaso, acá, esto lo copiamos y pegamos de una de las hojas de mi proyecto, creo que era este, y es solamente la etapa de desarrollo. Ustedes deben realizar cada una de las subetapas, por ejemplo, la construcción de la rampa, la construcción de las estaciones de paso, las estocadas de ventilación, las chimeneas de ventilación, las estaciones de carga, todo eso lo tienen que ir haciendo uno a uno y por cada etapa. Obviamente no en todas las etapas van a construir una rampa, pero sí en algunas etapas van a tener que generar estocadas de ventilación, o van a tener que generar también estocadas de carguío, que por lo general en la etapa de producción sí se tienen que construir, entonces deben tener en consideración que deben generar todo esto para cada una de las etapas. Ya, nos vamos a ir solamente a la parte de la rampa porque por acá esto es lo mejor. Se van repitiendo todas las operaciones, excepto en las chimeneas, pero cuando son estocadas o se generan galerías, siempre se va procediendo a hacer lo mismo. Entonces, simplemente van reiterando las mismas tablas de acuerdo a las condiciones que se les van haciendo. Por lo general lo que va a cambiar va a ser el número de barrenos, porque va a cambiar el tonelaje y eso, porque por lo general las velocidades siempre van utilizando el mismo jumbo, a menos de que sea un sublevel y tengan que ocupar en la parte de producción un Simba, o no sé, tengan que ocupar otro equipo de perforación. Ahí lo único que les cambiaría sería las velocidades de perforación. Consulta, ¿Mm? que Sí, en uno de los apartados sale ventilar.
¿cierto? Ujú. Sí, el La tema de la ventilación. ventilación, ¿cómo podemos hacer un cálculo aprox o un dato general? Porque nosotros cuando nos mandaron la pauta, por así decirlo, del primer reporte, nos mencionaban que nuestro tiempo de ventilación estaba mal. Y nosotros lo pusimos aprox porque era lo que habíamos escuchado, que era como general, no, pero lo Ya, tuvimos mal al parecer, así que pero ¿cuánto tuvieron? ¿Cuánto le dieron al tiempo de ventilación? mira, si me dais 5 minutitos lo buscaría al tiro, Ya. pero ya, lo busco al tiro. Es Ahí, que ese es el tema, porque quizá le pusimos que estaba mal porque le estaban dando muy poco tiempo de ventilación, porque recuerden, el mínimo son 30 minutos en las etapas de desarrollo y preparación. Y quizá estaban dándole muy poco tiempo, como 20 minutos, y eso está mal. Por eso les decimos que está malo ese tiempo, porque el mínimo establecido es 30 minutos. Ya, pero entonces, independiente del tiempo que hayamos puesto, ya da igual. Entonces, como mínimo serían 30 minutos, ¿sí o sí? Como Ya. mínimo son 30 minutos. Y eso ustedes lo pueden dejar así. Preparación y desarrollo 30 minutos y después cuando ustedes pasen al ramo de ventilación van a darle un tiempo que sea acorde a la cantidad de material que están removiendo y según las toneladas o los kilogramos más bien de explosivo que están utilizando. Entonces, esto es como súper por encima, es como más para tener en consideración que están ocupando un tiempo de ventilación acorde a lo normado, pero después la etapa de, o sea, perdón, en la etapa, en el ramo de ventilación, ustedes van a darle el valor óptimo o el valor que sea acorde a lo que ustedes están trabajando. ¿Qué? Y eso se en Chan, vienen mañana. alguien tiene el micrófono prendido. Si alguien está hablando Me con cagué. alguien así como súper tierno. Ya, ok. Oye, una cosita ahí te voy a meter tal. Sí, Igual no se dale. confundan, chicos, porque como el proyecto se agarra y se sigue en ventilación, por eso el tiempo de ciclo tiene chimenea de ventilación y eso. Si ustedes no tienen chimenea de ventilación, están en servicio. Así que no se Ah, calienten sí, la casa con esos buen punto. apartados, ¿ya? Por si alguien se estaba calentando la casa con el apartado. Sí, No, mira, es esta que ahora leí parte, disculpa, que ahora leí la corrección y claro, lo que mencionaba no era tanto el tiempo, sino que era la diferencia de tiempo entre los procesos, porque salía que la ventilación tiene que ser mayor en la etapa de producción que en la de... es la de desarrollo y preparación. Claro. Ah, ya me Ya. acordé. Creo que tú tenías el Cutanfilo, ¿no? Si no mal recuerdo. Eh, no, no, el ¿No? de ¿Cuál tenías? nosotros son 2 fases y era eh, Roman Pillar. Ojo, Roman Pilar. Ah, sí, ya. Lo más en dos probable es que fases. te hayamos hecho esa acotación debido a que tus galerías en Roman Pilar, tanto en producción como en desarrollo, son más o menos similares. Sí, de hecho, sí. Ya, pues, entonces, y tenéis tiempos distintos. Entonces la pregunta va, ¿por qué tenéis tiempos distintos siendo que son similares? ¿Cachai? Ah, ya, cacho. Eso era. Sí, ojo con eso que dijo el Nacho, chiquillo. La regla esa, ¿cierto? Aplica para la mayoría de los casos, pero si estamos en un Roman Pillar o en un cut and fill donde el tamaño de la galería y la cantidad de explosivos que utilicemos en desarrollo y en producción tal vez es similar, esa relación se va, pues, o sea, prácticamente nuestra galería de producción es similar al tamaño de una galería de avance normal. Podría ser menor a 60 en ese caso, pero jamás menor a 30, ¿ya? Esa regla aplica para métodos donde usamos harto explosivo. Un sublevel funciona siempre la regla, mínimo 60 sí o sí en producción, ¿ya? Pero ese es como el criterio. Buen dato. Ya. Entonces, para la primera parte, como ya les dije, tienen que tener para darle un contexto a lo que están entregando. Entonces tienen el ancho, el alto, la longitud de lo que es el acceso o el socavón, el largo de los barrenos, largo de la longitud por avance, eh, número de avances necesario, que como le dije es la división de la longitud de avance, o sea, perdón, la longitud de la primera rampa por el avance que están teniendo, que les dará 513 avances que van a tener que realizar. Y las toneladas, que como les dije es el volumen
por la densidad. En este caso creo que le dio una densidad de 2.5, ¿sí? Entonces es el volumen, y como es por avance, la longitud del avance por el ancho y el alto de la galería por la densidad me da las toneladas. El número de barrenos es el que ustedes calcularon de acuerdo a las dimensiones de su galería. Entonces, esto ustedes lo tienen que tener en consideración, que también tienen que tener un barreno que les va a permitir hacer la cara libre. Entonces, también tienen que tener la velocidad de perforación de ese tiro vacío. Entonces, para esto es muy fácil en realidad la parte de la perforación, calcular cuánto nos vamos a demorar en perforar, porque simplemente es multiplicar el número de barrenos por la longitud de los barrenos para obtener el largo total que debemos perforar, y obviamente dejando de lado el barreno que está con el tiro vacío. Entonces simplemente multiplicamos, que serían en realidad 52 barrenos, por el largo de los barrenos, y luego lo multiplicamos por la velocidad de perforación para los tiros, para la primera perforación, y luego con el único barreno que tenemos que hacer, hacemos lo mismo, que sería multiplicarlo por el largo de la longitud del barreno, y luego por luego lo dividimos, acá están, para que vean lo que se hace. Entonces multiplicamos el número de barrenos por el largo, luego lo dividimos en la velocidad, y luego agregamos el otro barreno, que sería el del tiro vacío. Y ahí nos da que el tiempo de perforación son 43 minutos. A esto deben agregarle lo que es tiempo de posicionamiento del LH, perdón, hoy lo siento, del jumbo, y lo que les dijo el Sergio, que también no es llegar y empezar a perforar, no es como que el viejito va a decir, no, ya sé dónde tengo que perforar, y listo, lo hace de una. Tienen que agregarle esos minutos que él se demora en posicionar el equipo, en poder identificar dónde tiene que realizar la perforación, y aunque sea de 2 brazos, también va a haber un cierto tiempo en el que se va a demorar. Así que eso también lo tienen que tener en consideración para agregarlo como un tiempo extra a el tiempo de perforación de tiros. Y también, si es que tienen un jumbo de 2 brazos, obviamente este tiempo se va a reducir teóricamente a la mitad, cosa que en realidad en la práctica no es así, pero al profesor le gusta que simplemente lo dividan en la mitad del tiempo de perforación, porque están trabajando con un jumbo de 2 brazos, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. En caso de el detalle de la marina, como les dije, el tiempo de ciclo del scoop lo calculan aparte, porque en realidad un detalle del tiempo de ciclo del scoop es como bastante engorroso, y simplemente como que está agregando mucha información a lo que es en sí el cálculo de ciclo. Entonces con que lo calculen aparte y tengan ese cálculo para luego utilizarlo, por ejemplo aquí me da que son 4 minutos el tiempo de ciclo total del scoop, es decir, se demora 4 minutos en realizar todas las maniobras y cargar el camión. Y esto lo realiza 3 veces, porque realiza 3 pases para cargar un camión. Como podemos ver, la capacidad del camión es de 42 y la del scoop es 14. Entonces tienen un match perfecto, y con 3 pases se carga. Entonces simplemente se considera que el tiempo de ciclo del camión es del scoop es de 4 minutos, y va a realizar 3 pases a la cantidad de camiones que se tenga que utilizar, que en este caso son 3 camiones los que estamos utilizando. Para el tiempo de acarreo, como ya lo venimos mencionando todo el rato, se realiza con la velocidad del camión, dependiendo de si va en pendiente positiva o negativa, con el 10% y cargado. Y en el caso del tiempo de retorno del camión, se realiza con pendiente negativa, es decir, que el camión va bajando
con el 10% y vacío, por lo cual tiene una velocidad aún mayor. Como se les dijo, en minería subterránea los camiones no andan más de 12 kilómetros por hora, a menos de que sea cuando vienen de vuelta en su tiempo de retorno, que ahí pueden aumentar un poco más la velocidad, pero siempre con precaución. Entonces, para que no elijan velocidades tan altas, siempre tengan esa consideración de cuál es el límite de velocidad que está establecido o que por lo general tienen los camiones. Entonces, para hacer los cálculos de cuánto es el tiempo de acarreo, es exactamente lo mismo que les mostró Bastián, y simplemente se suma todo, se suma tanto los tiempos, o sea, los tiempos totales que tienen del tiempo del camión, el de aculatamiento, el de acarreo, el de aculatamiento exterior, el de descarga y el de retorno, más el tiempo que toman los pases, que es el tiempo de ciclo del scoop, por el número de pases que se tienen que realizar. Lo que nos dará el tiempo total de un ciclo, o por decirlo así, como de que se haga un ciclo de llenar un camión con un scoop para que se vaya afuera. Pero este tiempo lo tenemos que dividir en la cantidad de camiones y cuántas veces necesitamos repetir este ciclo. Para saber cuántas veces necesitamos repetir el ciclo, tenemos que dividir la cantidad de toneladas por avance, que son las 213, en la capacidad de cada camión. Como lo ven acá, es las toneladas por avance dividido en la capacidad de cada camión. Y esto nos da que la cantidad de ciclos que se tienen que realizar es 6. Y como tenemos 3 camiones, simplemente vamos a dividir esta cantidad de ciclos en los 3 camiones. Por lo tanto, acá la cantidad de tiempo total que estamos destinando a la marina será la multiplicación del tiempo total por la cantidad de ciclos que debemos realizar, dividido en la cantidad de equipos, o en este caso camiones, que tenemos. Por lo tanto, nuestro tiempo total de marina es de 66.8 minutos, como lo vemos acá. Ah, ¿por qué me da 78? Debe estar mal linkeado esto, es que esto llegamos y lo copiamos, pero el punto es que esto lo tienen que linkear acá, y finalmente el tiempo de ciclo es sumar por completo todas las operaciones unitarias y lograr llegar a un tiempo de ciclo en horas para poder trabajarlo acá en el detalle del turno. Entonces, supongamos que los tiempos están bien y nos da que el tiempo de ciclo es de 6.9 horas. Y tenemos que nuestro turno es de 8 horas, serán 3 turnos al día con una eficiencia del 65%. Esto quiere decir que las horas efectivas de trabajo en el turno son 5.2 horas y nuestro ciclo toma 6.9 horas. Eso es un problemón porque quiere decir que nuestro turno no está cumpliendo con generar un ciclo completo. Y por lo general lo que se hace es dejarle cierto trabajo a los del otro turno. Pero tienen que tener en consideración que hay ciertas operaciones que se pueden dejar a medias y otras no. Por ejemplo, ustedes no pueden dejar a media la perforación y decirle al otro turno, ya no, tú haz las siguientes perforaciones, no sé, perforé 4 barrenos, tú haz los siguientes. No se puede hacer eso. O no sé, la etapa de tronadura, o sea, la operación de tronadura. Ustedes no pueden dejar a media una tronadura y decirle al otro turno, tú haz la tronadura. Son cosas que tienen que tener en consideración al momento de dejar ciertos trabajos para los otros turnos, y ojalá hacer como un tipo carta Gantt para ver si los turnos les están calzando bien. Porque si no, van a tener que cambiar las horas del turno a un turno de 12 horas, que sean 2 turnos por día, para que así le alcance a cumplir un ciclo completo en un turno. Entonces, acá dice que, bueno, suponiendo que estamos haciendo bien el traspaso de los turnos y estamos dejando ciertas operaciones unitarias
como, no sé, el carguillo de transporte únicamente para un turno, entonces estamos teniendo que hacer 2 ciclos al día, como será acá, que es simplemente dividir, acá como lo ven, que es las horas efectivas trabajadas por el número de turnos dividido en el tiempo que se demora en realizar cada uno de los avances. Entonces estamos realizando efectivamente 2 avances por día, y al realizar 2 avances por día, el tiempo en completar este socavón inicial será de 256 días, lo cual representado en meses sería 8.5 meses que nos estamos demorando en realizar esta rampa. Se realiza exactamente lo mismo para cada uno, como ustedes ven acá. Dice que nos demoramos 1.1 meses en generar las estaciones de paso, para lo siguiente también. En todo debemos entregar este detalle, y este es el detalle que les decía yo al principio, que es lo que tienen que entregar de forma, perdón, se abrió mi puerta. Estos son los detalles que ustedes tienen que entregar para que el profesor pueda verificar que están realizando bien el trabajo. Entonces, tienen que, ojalá en su reporte, entregarlo un detalle como de un turno así, y también entregarnos el detalle de cuánto nos estamos demorando. Por ejemplo, en hacer la rampa nos vamos a demorar tantos meses, o en realizar tal operación nos estamos demorando tanto tiempo. Estas son las cosas que ustedes tienen que tener bien ordenadas y entregarnos los datos lo más, no sé cómo explicarlo, pero lo más así certero posible, así como ya, nos vamos a demorar esto, esto, esto. Total etapa de desarrollo van a ser tantos meses, total etapa de producción tantos meses, y en la etapa de producción, que es la más importante y la que deben cumplir con el tiempo, es en la que deben jugar, más bien ver cómo se tiene que ir trabajando con los equipos. Por ejemplo, si hicieron ese cálculo que les mostró el Basti, en el que a partir del rendimiento, ver cuánto equipo necesitaban, se hace lo mismo para la etapa de producción. Y si ven que por los tiempos, por ejemplo acá, ven hasta la parte final y dicen, chuta, me está dando, no sé, en la producción total tenía que estar en 59 meses, un ejemplo, y me están dando más meses o menos meses. Esto quiere decir que puedo o aumentar la cantidad de camiones para llegar a cumplir con la cantidad de meses, o en el caso de que me estén dando menos meses, puedo quitar un camión y así llegar a cumplir la cantidad de meses que está estipulado en el programa. Entonces, ahí ustedes van viendo, y simplemente, como ya van a tener todo linkeado, van cambiando aquí los valores. En vez de poner 2, o sea, en vez de poner 3, ponen 2, y ven que aumenta el tiempo de ciclo. Y así. O ponen 1 solo. Y van viendo si ahí les van cumpliendo o no los meses de producción. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Algo Por que mi parte, acotar? todo claro, solamente que harta cosa, pero todo claro. Sí, es que es bastante lo de este reporte, pero es mucho más fácil, créanme, mucho más fácil que el reporte anterior, para que Voy igual a se relajen. hacer unas acotaciones que son importantes. Por ejemplo, en el caso ahí que se ve aquí en el detalle el turno, si se dan cuenta, podrían tener turnos de 12 horas para dejar un ciclo al día. Esas cosas tienen que verlas. O por ejemplo, que ningún grupo llegue tipo, número de ciclos por día les daba 1,8, no pueden decir que hacen 2 ciclos al día. Si les da 1,8, ustedes hacen un ciclo al día, no hacen 2. Por eso si vieron la fórmula se redondea al menos. ¿Ya? Exacto. ¿Qué otra cosa era? Lo de por Mira, qué arriba me da 78, no sé lo por qué pasa cambiaste, eso. lo cambiaste. Algo cambiaste porque yo lo tengo como 67. ¿Sí? Sí. Quizás, no sé Bueno. qué hice. Otra Quería, cosa,
Ya, Otra perdón, cosa perdón. es ahí, por ejemplo, donde dice, no sé si se dieron cuenta antes, pero donde dice cantidad de ciclos de avance por camión, esas cosas mejor pónganle cantidad de vueltas por camión, ¿ya? Eviten decir ciclo más que para el tiempo de ciclo, Ah, sí, porque son buen punto. comentarios que salieron el semestre pasado, por eso los cambié antes. Entonces, en detalle así, por ejemplo, se va a notar al tiro quién vio la ayudantía y quién no, así que pónganle ojo si uno están escuchando. Y por Basti, ejemplo, ¿sí? disculpa, ¿por qué mejor poner vuelta en vez de ciclo? Porque Porque el se profesor presta, criticó el semestre pasado. Ah, ya. cuando tú decís Que, tiempo o cantidad de ciclos por avance, hace referencia al tiempo de ciclo ujú, completo, según él, entonces mejor pongan vuelta directamente, sí, Vale. ¿ya? Lo mismo para el scoop, donde dice cantidad, creo que dice cantidad de ciclos del scoop o tiempo de sí. ciclo del scoop, Tiempo de ciclo que del scoop también. Tienen que cambiarlo. tiempo del pase, como ustedes gusten, Eso. ¿ya? O tiempo de maniobras del scoop. Sí, eso ya queda a criterio de usted, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, que pasa y se confunden ustedes mismos y se confunde quien revisa, por ejemplo, los tiempos de perforación, como ya se le ha dicho, tienen que incluir el tiempo de posicionamiento en postura, empatadura y tiempo neto de perforación, ¿ya? Les recomiendo así, por ejemplo, tener en esa misma pestaña antes una tabla que diga así como detalle de perforación, ¿ya? Cosa que si les preguntan en Ujú, algún momento estén ahí mismo, porque si no van a tener que ir a la fórmula y ahí durante la presentación ver qué es cada cosa en la fórmula y no les conviene ni a ustedes ni a los que revisan, ¿ya? Porque puede que alguien esté revisando y el profesor ya les dijo que no se iba a revisar con tanto detalle, entonces mientras más claro. explícito estén, mejor. Podrían sacar estas partes de acá y poner acá detalle de perforación. Y, Igual como de aquí, detalle marina, para incluir esas cositas. y lo otro que es como para darle un tips, ojo con los tiempos de producción, la única diferencia que van a tener es en los volúmenes que van a tronar. Hablo en el caso de los sublevel stopping, hablo en los room and pillar con banqueo. ¿Por qué? Un sublevel stopping fácil puede mover más de 1000 toneladas por tronada. Y 1000 toneladas por tronada les va a dar alimentación para 2 o 3 días. ¿Ya? Entonces ahí tienen que hacer un juego distinto para que lo tengan en consideración. Y ya con esos tips deberían estar bien ya. Les A mí vamos a me mandar el gustaría recalcar uno. PDF y le falta... Dale, Nacho. Eh, bueno, la verdad es bien básico el tip, pero no está de más decirlo. Chicos, si van a sumar tiempos, por favor, con la misma unidad. Si son Ah, minutos con minutos, si pero son qué horas con buen horas. tip. Oye, qué Ese buen tip. no es el mejor. Chiquillo, sin Siempre mentirle, pasa. de los 15 grupos del semestre pasado, no sé si la mitad, pero muchos grupos sumaban minutos con hora. Sí. ¿Ya? Minutos con hora, O metros con pasa. kilómetros, Sí, ensalada. eso, cuando la velocidad no la transformaban a metros minutos, sino que la dejaban en kilómetros por hora y les daban tiempos que nada que ver. Así que Sí. son cosas que tienen que ir viendo. Siempre revisando de que todas las unidades están igual. Si están trabajando en metros minutos, trabajen todo en metros minutos. Ya. Dale, Nacho, explica el pequeño gran detalle. Ah, ya, es con el tema de los pilares, ¿cierto? Pilares, sí. Ya. Dale, ¿te podía ir a la derecha así ¿Sí? como del Excel para dibujar, por favor? Pensé que queríais compartir, ya, ¿no? No, Ahí no, te dejo. tranqui. Sí, sí, Ya, necesito algo así dibujar, como... dale. Ya. Bueno, chicos, algunos de ustedes van a tener algunos métodos de explotación, ¿cierto? Con pilares intermedios, ¿ya? Por ejemplo, no sé, po, un caso extremo, un sublevel, ¿ya? Todo esto, la cruz, vendría representando un pilar. Sin embargo, ustedes en el sublevel, por ejemplo, van a tener los pilares a lo largo, ¿cierto? Así, lo voy a hacer con otro color para que se note mejor, ¿cierto? Ahí van a tener distintos pilares. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes vayan desarrollando pilares y se vayan dando cuenta que la extensión del yacimiento es bastante larga, muchas veces les van a tocar que estos pilares, la sumatoria de todos estos cachitos que tienen ustedes acá, les va a dar prácticamente una unidad de explotación completa, o inclusive una y media o dos.
¿ya? Solamente en puro pilar. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se les da a ustedes? Es que, por ejemplo, si ustedes ya tienen su unidad de explotación bien definida, ¿cierto? Con todos sus cositos, y tienen muchos pilares, se les recomienda que agreguen una unidad extra, pero no del mismo dimensionamiento de las anteriores. Por ejemplo, no del mismo dimensionamiento de que esta, sino que puede ser un poco más larga o un poco más corta, pero siempre siguiendo la tendencia y la potencia de esta unidad. Entonces, para que me explique un poco mejor, si su unidad de explotación, todas juntas, es así, ustedes necesitan, no sé, ¿cuánto puede ser? Un volumen de 100 metros cúbicos de tonelaje, o sea, 100 metros cúbicos de roca, de mineral, ustedes lo crecen así nomás. Y que aquí estén los 100 metros cúbicos. ¿Ya? De principio a fin y a lo largo. ¿Ya? Y la potencia ya es dato fijo. Este se mantiene. Se mantiene con respecto a este de acá. Entonces el único variable vendría siendo la distancia a lo largo. ¿Ya? Porque la altura también es fija. Que vendría siendo la misma que está acá. Lo único que tienen que variar es esta distancia. Y sería este el trucazo, por así decirlo. Es No sé si importante tienen... que entiendan eso, chicos, porque si no lo hacen y tienen pilares, van a estar cuadrando por varios días intentando cuadrar su tiempo de producción y no les va a dar. ¿Ya? No les va a dar, porque les va a faltar mineral. Así que eso, pues chicos, no sé si tienen dudas con respecto a esa parte en específico. ¿Eso se agrega en los datos nomás o en el CAD igual se tiene que agregar? En el CAD igual Ah, ya. se tiene que visualizar. Obviamente tratan de indicarlo con otro color o con otra capa para Bueno. denotar que, claro, pues esa parte es una extensión de las unidades que nosotros les dimos. Ah, ya, ya. Gracias. Nunca acá. Y yo creo que estaríamos. Sí, ese es el fin de la ayudantía. Salió un poquito larga, pero bueno, siempre fue un Para poquito la larga. ayudantía que van a hacer a la noche van a usar este mismo link, ¿cierto? Sí, igual se lo Sí. vuelvo a mandar por si acaso alguien tiene la duda, en todo caso. Ya, ok. Por la ayudantía de la tarde vamos a ver todo lo que tenga que ver con bombas. Eso es para el proyecto y es la ayudantía también para la PEP1 de cátedra. ¿Ya? Así que eso, ¿Qué cosa de la PP1, perdón? No alcancé a escuchar. ya pasó el momento. No, ¡No! la ayudantía que vamos a hacer más rato es válida para el proyecto, para el reporte 2 y para la PEP1 de cátedra. ¿Ya? Aplica lo mismo. Es Ah, vale, bombas. vale. Muchas gracias. Dale. Así que eso, pues, chicos, voy a dejar de grabar.